Con el golpe de la Asamblea Nacional, Maduro se pega un tiro en un pie y entra cojeando al 2020. Nicolás Maduro ha logrado exactamente lo contrario de lo que pretendía con el golpe contra la Asamblea Nacional y Juan Guaidó. Fortaleció la unidad de la oposición dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Volvió a colocar a Juan Guaidó en la agenda pública, nacional e internacional, incrementando las muestras de apoyo social y ratificando la solidaridad de la comunidad internacional. A pesar de las declaraciones de Vladimir Putin, el aislamiento internacional de Maduro se incrementó con esta jugada torpe. Declaraciones críticas del gobierno saliente de Uruguay del Frente Amplio, así como de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina. Todos ellos relativamente cercanos a Maduro y promotores del establecimiento de mecanismos de diálogo político, dejaron al régimen autoritario en una posición aún más comprometida. Venezuela había venido desapareciendo de la agenda pública mundial, más preocupada por Siria o Irán y la falta de resolución de la crisis venezolana. Su prolongación en el tiempo la había convertido en rutinaria, y lo noticioso se opone a lo rutinario. Con este gesto, Maduro y Luis Parra volvieron a colocar a Venezuela en la opinión pública y en la agenda de las cancillerías occidentales, ratificando el carácter autoritario del régimen venezolano y reconociendo que el verdadero liderazgo opositor se encuentra todavía en manos del joven Juan Guaidó y de la mayoría opositora que denomina la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo político de Maduro? Consolidarse en el poder con la menor resistencia interna y con la mayor aceptación política internacional. Efectivamente, Nicolás Maduro preferiría que Juan Guaidó no existiera y que alguien más sumiso presidiera la Asamblea Nacional. Pero el juego de muñeca para alzarse con el control parlamentario falló rotundamente, al no contar Parra con reconocimiento nacional ni internacional. Este error se produce por intentar negar algunas evidencias. Primero, no puede Maduro sustituir a la oposición existente por otra. Si se pretende llegar a un proceso de negociación, tiene que ser con los que tienen la fuerza real, y esta se expresa en la Asamblea Nacional. Cualquier intento de crear una oposición a la medida como la Mesilla o el Affair Parra contará con el rechazo de la comunidad internacional. Segundo, la lección de Napoleón. Muchas cosas se pueden hacer con las bayonetas, excepto sentarse en ellas. No puedes depender exclusivamente de las armas, bien sea de las regulares de las Fuerzas Armadas, bien de las irregulares de los distintos grupos violentos que pulpulan alrededor del chavismo. Pero varias lecciones también son susceptibles de ser aprendidas por las distintas fuerzas de la oposición, desde aquellas que pretendían aliarse con el chavismo para sustituir al liderazgo opositor existente, hasta aquellas que, apelando a la intervención externa, pretenden que otros resuelvan la crisis que atañe primordialmente a los venezolanos. La primera es que las instituciones importan. En el contexto autoritario que vive Venezuela, es vital preservar el control opositor del poder legislativo, de la Asamblea Nacional. El Parlamento es el espacio institucional ganado por el pueblo venezolano en su lucha por la democracia, desde el cual se actúa políticamente, se incide en el funcionamiento del poder y a partir del cual la comunidad internacional reconoce la legitimidad de la oposición. Eso implica que en las condiciones actuales no se puede sustituir al liderazgo opositor desde fuera del Parlamento, mucho menos contra el Parlamento. La segunda deriva de la primera. Hay que saber aprovechar los errores de Nicolás Maduro, y hay que conducir desde el Parlamento, desde la calle y con la presión internacional al régimen autoritario a la realización de unas elecciones libres, limpias, abiertas, tanto para el presidente de la República como para la Asamblea Nacional. El chavismo existe, tiene el control efectivo de la maquinaria de poder armado de lo que queda del Estado venezolano y cuenta con el dominio de su aparato institucional, pero no tiene capacidad para normalizar la vida política, para gobernar sin represión generalizada, para detener el flujo migratorio que llena el mundo de venezolanos, ni para restablecer el funcionamiento de las fuerzas productivas. No solo han perdido la voluntad, sino también la capacidad. Esto tiene implicaciones. Por un lado, difícilmente se normalizará la vida social y económica del país sin un cambio político, pero tampoco se logrará transitar hacia la restauración de la democracia sin un proceso de negociación con el régimen de Maduro.
Esto tiene que darse sistemáticamente. Pasa por la Asamblea Nacional que dirige Juan Guaidó como presidente encargado de la República y tiene en el año 2020 un hito de definiciones. Pase lo que pase, será un año electoral y a eso hay que responder. En medio de la hiperinflación, el régimen de Nicolás Maduro subió el salario en Venezuela. El ingreso mínimo, que suma el salario básico y un bono de alimentación obligatorio, pasó de 300.000 a 450.000 bolívares por mes, equivalentes a 6,7 dólares al cambio oficial. El régimen de Nicolás Maduro incrementó 50% el ingreso mínimo en Venezuela, que aún así llega apenas a 6,7 dólares mensuales, según un decreto publicado este viernes en la Gaceta Oficial. El ingreso mínimo, que suma el salario básico y un bono de alimentación obligatorio, pasó de 300.000 a 450.000 bolívares por mes, equivalentes a 6,7 dólares al cambio oficial, en medio de una inflación que el FMI proyectó en 200% el año pasado y la violenta depreciación de la moneda local. Ese incremento combina un alza del sueldo de 150.000 a 250.000 bolívares, 3,7 dólares, y del bono que lo complementa, sin impacto en prestaciones sociales y otros beneficios laborales, de 150.000 a 200.000 bolívares, 3 dólares. Se trata del primer reajuste de 2020, después de 3 aumentos decretados por el mandatario socialista en 2019 y 6 en 2018, sin poder recuperar con ello el poder adquisitivo de los venezolanos, que sufren la peor crisis en la historia moderna de su país, con una economía que encadena 6 años de recesión. En la última alza previa, en octubre pasado, el ingreso mínimo mensual equivalía a unos 15 dólares. La situación ha llevado a una dolarización informal, con la población tratando de protegerse con divisas ante la hiperinflación y la pérdida de valor del bolívar. El nuevo ingreso mínimo solamente alcanza para comprar unos 4 kilos de carne de res. Maduro culpa del agravamiento de la crisis a una batería de sanciones de Estados Unidos, que incluyen un embargo petrolero, fuente de 96% de los ingresos de Venezuela. La producción de crudo, en tanto, se ubicó en 912.000 barriles por día en diciembre, según cifras reportadas por el gobierno a la OPEP, frente a los 3,2 millones de hace una década. La oposición atribuye el descalabro al elevado gasto público y a la corrupción en medio de la más prolongada bonanza petrolera de Venezuela del 2004 al 2014. Y por último, Venezuela, la patita caliente de Pedro Sánchez en España. Las simpatías hacia el chavismo de los socios de gobierno del recién estrenado mandatario español podrían pasarle factura en un contexto de frágil equilibrio político. En el ya extinto Grand Prix, uno de los concursos más populares de la historia de la televisión española, había una prueba llamada la patita caliente. Los participantes tenían que responder a las preguntas del presentador mientras el globo con forma de tubérculo se iba hinchando. El objetivo era que le estallase al oponente. Era una de las pruebas favoritas del público. La política española también tiene sus patas calientes. Al día siguiente de ser investido Pedro Sánchez presidente del gobierno de España, la oposición del Partido Popular Derecha y Ciudadanos Liberal Conservadores exigían ya que compareciese ante el Parlamento para hablar de Venezuela. El flamante mandatario aún no había tenido tiempo siquiera de nombrar ministro de Exteriores. La patata caliente venezolana empezaba a inflarse en España. Que la cuestión venezolana tenga tanta resonancia política en España tiene que ver, en parte, con el deterioro de la coyuntura que atraviesa el país caribeño. Tras el intento de Luis Parra de arrebatar a Juan Guaidó el liderazgo de la Asamblea Nacional, mientras el régimen de Nicolás Maduro continúa aferrado al poder y, entre una cosa y otra, la crisis económica y humanitaria no hace más que agravarse. Lo que también es verdad, no obstante, es que cuando en España se habla de Venezuela, a menudo se está hablando de Podemos. El partido izquierdista, de izquierda radical para algunos, ha logrado su objetivo de sentarse en el gobierno con los socialdemócratas del PSOE, una situación insólita en España, que no ha tenido un gobierno de coalición desde 1936, antes de la Guerra Civil, y que solo ahora echa a mandar por un sendero con mucho más recorrido en países como Alemania. Varios de los que son ahora líderes Podemos trabajaron en su momento para Hugo Chávez como asesores. Cuando el partido nació en 2014, Venezuela se convirtió en uno de los grandes debates nacionales españoles,
a raíz del vínculo de Pablo Iglesias y los suyos con el chavismo. Incluso se especuló sobre la presencia de dinero venezolano en ese partido, algo que no se ha podido demostrar, recuerda Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Sí que se ha podido demostrar que estas personas cobraron un dinero por asesorías y demás que podía aproximarse al delito fiscal, pero esto se subsanó en su momento y tampoco ha habido ninguna otra anomalía por esa parte, dice el académico ADW.